Hoy les voy a contar sobre el primer caso que me tocó atender. Esto fue en el año 2020. Recién terminaba de estudiar biodecodificación en distintas escuelas. Y una de las personas que me había enseñado tenía un consejo que era: mira, lo mejor que puedes hacer no es seguir estudiando, sino poner en práctica lo que ya sabes. No me lo dijo así, pero lo que yo entendí es, hay una frase que creo que es de Cervantes, pero bastante común en la Argentina, que es: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuestión, viene esta persona, una señora de unos 60 años, me dice, yo le pregunto cuál es su síntoma, me dice: mi síntoma es que mi hijo está deprimido. Su hijo era una persona más o menos de unos 30 años, vivía en un país árabe, no me acuerdo si en Dubái o sea, se había mudado recientemente ahí. Tenía una pareja, si mal no recuerdo, de Alemania, y habían programado toda su vida para llevarla adelante, digamos, en Dubái, ¿no? Él había conseguido un trabajo en un restaurante, le iban a pagar un sueldo bastante alto, e iba a ser como el encargado o el dueño del restaurante. Con un sueldo generoso, le daban una casa para vivir. Su mujer estaba embarazada, iba a ser su primer hijo, desde ambos, creo, si mal no recuerdo, de ambos. A todo esto venía de España, perdón, no venía de España, termina en España, termina viviendo en España en una casa de los padres, pero esto es después de que sucede el conflicto. Él conoce a esta mujer en Alemania, bueno, se ponen en pareja, la mujer queda embarazada, en eso, o se van a Dubái y queda embarazada en Dubái, me parece, y en eso, cuando queda la mujer embarazada, cae la pandemia, y a raíz de la pandemia el restaurante era un restaurante que estaba por abrir, y aparte iba a ser como un restaurante majestuoso, digamos. Dice: bueno, mira, al final no te podemos dar este cargo de gerente, no te lo podemos dar porque no nos dejan abrir el local, porque está la pandemia. Del sueldo que te íbamos a pagar, te vamos a pagar la mitad. Y esta casa que te íbamos a dar para que vivas vos con tu familia no te la podemos dar por razones de costos, así que fíjate dónde vas a vivir. Y el síntoma que había traído esta persona era: mi hijo está deprimido, ¿no? Cuestión es, el hijo se llamaba Leandro, si mal no recuerdo. Se va a vivir a España, a la casa de los padres, y bueno, se queda ahí encerrado, deprimido, digamos, ¿no? O sea, el sueldo no le servía porque le iban a pagar la mitad, de pronto no tenía dónde vivir. Y otra cosa muy importante que pasó fue que la mujer de él lo abandona, más o menos en la época que el hijo nace, lo abandona y se va a vivir a Alemania con el hijo, y corta comunicación con él, y no lo busca ni nada, sino todo lo contrario, busca tomar distancia. Entonces, bueno, digamos, la verdad que nunca, no recuerdo si indagué, porque en ese momento no tenía los conocimientos de psicología para preguntar, pero bueno, si se trataba de una depresión endógena o exógena, ¿no? La depresión endógena es básicamente un estado de tristeza. La depresión exógena es una patología psíquica, un cuadro clínico, digamos. Pero, digamos, considerando esta historia, podría haber tenido cualquiera de las dos, o incluso las dos cosas juntas, ¿no? ¿Qué haría cualquier biodecodificador? Bueno, empezar a decodificar la depresión, el conflicto de territorio, etcétera, etcétera, la pérdida de territorio, que había acá una pérdida de territorio, o sea, ¿no? Que la casa que me iban a dar no me la dieron, el territorio amoroso, perdí a mi mujer, perdí a mi hijo, esa pérdida de territorio amoroso. Pero bueno, ¿qué hice yo?
porque no lo puedo evitar y porque es más fuerte que yo, fue, vamos a investigar un poco más. Bueno, entonces unas preguntas a la madre de este muchacho. Y empiezo como a olfatear algo, ¿viste? Y le empiezo a hacer preguntas a la mamá sobre los hijos que tuvo, etcétera. Bueno, le pido que me ordene todos sus hijos, sobre sus hermanos, ordename todos tus hermanos de mayor a menor, ordename todos tus hijos de mayor a menor, ordename a tu mamá con todos tus tíos de mayor a menor. Y bueno, y si tenés datos de la abuela y de los tíos abuelos también. Bueno, cuestión era que, ¿qué había pasado? La madre creo que había abortado al segundo hijo, o al quinto hijo, no me acuerdo. La abuela materna, a su vez, había perdido un hijo a los 8 meses de embarazo, y ese hijo no me acuerdo si era el segundo, el quinto o el octavo, pero era de la columna 2, ¿no? Yo lo explico en varios videos, columna 1, columna 2, columna 3, pero básicamente columna 2 es 2, 5, 8, 11, ¿no? Piénsenlo en los meses, febrero, mayo, noviembre y agosto. Eso es columna 2. ¿Cuál es la relación? Bueno, que esos meses entre sí están siempre a una distancia de 9 meses. Te parás en febrero, le sumas 9 meses, ¿sí? Vas a caer en noviembre, si le sumas 9 meses vas a caer en agosto, si le sumas 9 meses vas a caer en mayo, si le sumas 9 meses vas a caer en febrero, ¿me entendés? Entonces, lo que ordena la biología lo que ordena el tiempo, es algo biológico que es lo que dura el embarazo de una mujer. Cuestión, ¿qué había pasado con este muchacho Leandro? Lo que había pasado con Leandro era que había ingresado en un programa de infertilidad oculta. ¿Por qué? Bueno, hay varios videos de infertilidad oculta, pero bueno, ¿cuál es la consecuencia de la infertilidad oculta? Bueno, muchas. Pero bueno, las principales, digamos, o los síntomas, sobre todo los síntomas de la realidad que pueden observarse, a veces aparecen los 3, a veces aparecen 2, puede aparecer uno solo, pero bastante pronunciado, es que pierdas todo tu dinero, o que te empiece a ir mal económicamente, que pierdas tu territorio, o parte de él, y te quedes con un territorio reducido, y que no tengas pareja. Él pierde a su pareja, pierde el territorio porque pierde la casa que le iban a dar, pierde el dinero porque le dicen, mira, si te quedaste vamos a pagar la mitad del sueldo. Y termina yéndose a España, vive en un departamento de los padres, solo, y bueno, y deprimido. A ver, después hay otras consecuencias, ¿no?, de la infertilidad oculta, ¿no? Por ejemplo, una ligadura de trompas, una inversión psíquica, que es el hecho de no querer tener hijos. Hay muchas consecuencias de la infertilidad oculta. Incluso hasta una consecuencia de la infertilidad oculta podría ser un hipotiroidismo. Pero digamos, básicamente lo que pretende la infertilidad oculta es, digamos, cuando vos tenés una infertilidad oculta, lo que tenés es una orden de reparación por una historia ancestral de no nacidos, etcétera, etcétera, o hijos dados, etcétera. O abortos, o mujeres que murieron en partos, donde lo que busca el inconsciente familiar es básicamente que no te reproduzcas, ¿sí? O sea, el cuarto mandato del tallo cerebral es desacatado, entonces tu inconsciente te tiene que poner en una posición tal que no te puedas reproducir. Si no tenés pareja no te puedes reproducir, si no tenés casa propia no hay nido, no hay huevo, si no tenés dinero te condiciona la mente, porque ¿con qué voy a mantener a mi hijo si a duras penas tengo para mí? Bueno, lo expliqué en muchos videos, por eso lo estoy explicando un poco por arriba, pero me acuerdo que esta mujer me dice, bueno, tengo este tema, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Me dice, supongo que tengo que convencer a mi hijo de que, no sé, que esta terapia que vos haces es buena, a mí me hace mucho sentido lo que vos me decís.
Así que nada, supongo que lo tengo que convencer de que venga a terapia con vos. Y yo le digo, no tenés que convencer a tu hijo. Y me dice, ¿y entonces? Y te contestó, tenés que venir a terapia vos. Y me dice, pero ¿y cómo? Y digo, porque si te sanas vos, se te sana tu hijo. Y me dice, ¿y cómo? Bueno, por un montón de razones, pero una es que tu hijo es un desprendimiento biológico tuyo. Esa es la más primaria, la más obvia, digamos, ¿no? Pero otro es, ¿cuál es tu punto de partida? Si tu punto de partida es la teoría de la separación, vos sos vos, yo soy yo y no tenemos nada que ver. O si tu punto de partida es la teoría de la unidad, que es esta idea de yo soy el todo y yo soy el creador del universo, de mi universo, no del universo, de mi universo. Y que vivimos todos en una misma tierra, pero en distintos universos, que mi universo no es el mismo que el tuyo, que me estás escuchando. Que sí, que no, que bueno, que no sé, que bueno, mira, vos querés arreglar este problema, yo entiendo que tu hijo, para vos, es más importante incluso que vos misma, porque tu hijo es la garantía de la continuidad del clan. Vos ya tenés 60 años, ya no vas a tener más hijos, es como que ya cumpliste 5 de tus 6 instantes sagrados biológicos, te falta la muerte, también algún día te vas a morir, no sabemos cuándo, pero todos nos vamos a morir algún día. Pero bueno, ya fuiste concebida, ya naciste, ya llegaste a tu pubertad, ya fuiste madre, ya fuiste abuela, ya cumpliste todos tus instantes sagrados biológicos. En cambio, tu hijo no. Tu hijo recién está en ser padre. Y tenía así, me acuerdo, unos 30 años. Recién está en padre, todavía le falta criar a su hijo, si es que puede. O sea, si es que se sana esto. Y como instante sagrado, bueno, aparte de ser padre y estar presente, digamos, llevar adelante el rol de padre, le queda ser abuelo. Así que yo te diría que entiendo que por una razón de orden biológico tu función como madre es poner a tu hijo antes que vos. Respecto a la depresión, no te niego que haya una depresión. Puede haber una depresión. No sé si endógena o exógena o ambas, pero está bien, digamos, para una persona que le pasa todo eso junto, tiene mucho sentido que tenga una depresión, ¿no? Me haría sentido. Entonces, no es casual, obviamente, que deja embarazada a una mujer, nace el niño, y el tipo pierde todo. ¿Por qué? Porque en la columna 1 no había mayores problemas, o sea, no había muchos temas de abortos, o de niños no nacidos, o de hijos dados, o de partos traumáticos. No había mucho de eso, pero todo ese quilombo le decimos algo como desorden, estaba en la columna 2, ¿no? En la columna 2 había todo. No sé, desde el aborto del hijo 5 de la mamá hasta, no sé, la hija 11 de la bisabuela que murió en un parto y que el niño también murió. Como que sería como lo más terrible de todo, ¿no? Que en un parto muera el niño y que también muera la madre. Como que esa cuenta da muy negativo, digamos, ¿no? Para el inconsciente. Bueno, cuestión, trabajó el síntoma, un par de sesiones, no me acuerdo cuántas. En esa época no se estilaba que sea tan largo el proceso. En esa época se hacían 3 sesiones más o menos. Después se fue alargando, ¿no? Se empezó a estar más, bueno, que 10 sesiones, que 15, que 20, que 25. Y al final de la historia, pues si vos me preguntás hoy cuántas sesiones, y yo te diría que lo tomes como algo permanente. Así como el psicólogo, ¿no? Cuando vas al psicólogo, vos empezás y no sabes cuándo terminás, vas una vez por semana, te ayudará más, te ayudará menos, pero en realidad
no tiene una fecha de caducidad ir al psicólogo. Esto es lo mismo, el biodecodificador es lo mismo. No tiene una fecha de caducidad. Trabajar un síntoma con un biodescodificador, ¿no? O sea, un camino de conciencia no. Como es un camino, precisamente, es un camino no. Y no hay una. Y la meta en realidad es la plenitud y la felicidad de la persona, y no la sanación del síntoma. Incluso si se va el síntoma, yo sé que es muy tentador que si se va el síntoma, decir, bueno, listo, ya está, terminamos acá. Y vamos a trabajar otro síntoma de otra cosa, o listo, dejo todo acá y no hago más nada. Y no me acuerdo cuántas sesiones hizo, pero no hizo tantas sesiones. Y después me acuerdo que me escribió esta persona y dijo, bueno, mirá, la verdad que ya hice un par de sesiones y parece que ya está bien. Te cuento que mi hijo está mucho mejor, que consiguió un trabajo nuevo, se reconcilió con su mujer, pudo tener contacto con su hijo, compró una casa, no me acuerdo dónde, están juntos. La verdad que ya está, el síntoma se sanó. Te agradezco mucho, me parece que me dijo, me pareció muy bueno el análisis que vos hiciste. Pensar que yo vine por una depresión supuestamente y terminamos sanando una infertilidad y cómo se sanó la historia de mi hijo. Y me sorprendió mucho. Me quedo con esto de la teoría de la unidad, también me dijo. Me quedo con esto de la teoría de la unidad, la verdad me parece maravilloso y fue como un salto al vacío, fue un querer o reventar. Me costó mucho tomar la decisión de hacer esta terapia, pero al final estoy viendo que no puede ser de otra manera, porque ¿cómo puede ser que si yo sano mi historia, mi hijo se sana? Bueno, eso es la teoría de la unidad. Así que bueno, les quería compartir este caso. Para mí fue muy iluminador. Me costó, fue mi primer caso. Lo atendí cuando empecé, yo tenía 35 años, ahora tengo 40. Me mostró mucho de mí también. Mostró mucho de mí, como no puede ser de otra manera. Como no puede ser de otra manera. Incluso yo me doy cuenta cuando me llegan los pacientes y yo me doy cuenta como que hay como una especie de ramillete de síntomas que siempre están ahí, ¿no? Y que son esa ramillete de síntomas. Los que me vienen a consultar no me vienen a consultar por cualquier síntoma, digamos, como si hubiera unos 20 síntomas, que mis pacientes siempre están dentro de esos 20. Generalmente son la infertilidad oculta, algún problema de piel, el Hashimoto o alguna enfermedad autoinmune, la fibromialgia, la artrosis, en fin, la infertilidad física. Como que, y hay otros que, sobre los cuales no, la verdad que nunca tuve pacientes. O que sí que me he topado con personas que me doy cuenta que tienen eso, pero que nunca lo abordaron en una terapia seria, digamos, ¿no? Así que eso, bueno, nada, me da información sobre quién soy, nada más. Y si vos tenés alrededor tuyo, por ejemplo, una persona que tiene un determinado síntoma, físico en este caso, quiere decir que vos portás el código que lo explica, ¿no? Por ejemplo, yo ayer conocí a un muchacho en un partido de fútbol, me hablaba sobre temas legales. Bueno, yo aparte de biodecodificador soy abogado. Y bueno, estábamos hablando de temas legales y sus historias terminaban en que, bueno, había un juicio y el abogado me cagó. Bueno, y me cagaron. Y este me cagó, y el otro me cagó, y el otro me cagó, y el otro me cagó. Yo de tanto escucharlo, o sea, está bien que obviamente uno tiene que ir siempre
del síntoma físico a los códigos, sino de los códigos al síntoma físico, digamos. El me cagó es un código, ¿no? Me cagó, me cagaron, siento que me hicieron una guarrada. Pero de tanto que lo escuché decir eso, le digo, disculpa, te hago una pregunta. ¿Hay alguien en tu entorno cercano que haya tenido o haya muerto o haya padecido de cáncer de colon? Y se quedó. ¿Cómo sabes eso? Y porque es obvio. Claro, para él no era obvio. Te estoy hablando de un tipo de la 3D que quería solucionar un tema legal. No alguien que estaba en camino de conciencia, nada. Me dice, sí, mi tío falleció de cáncer de colon, mi abuelo también. Y mi mamá ahora está con cáncer de colon, no falleció, pero tiene un diagnóstico muy poco promisorio. Pero ¿cómo sabes? Y bueno, lo sé porque te estoy escuchando tu historia y porque el lenguaje no es inocente. No es porque soy un genio, es porque es así, es porque es obvio. Bueno, me encanta compartirles este video, la verdad. Hasta me da un poquito como de nostalgia de ese primer caso que atendí. Ahora es un placer. Bueno, los dejo. Espero que terminen muy bien el viernes. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.